Mi cuñada y su esposo, el perezoso que juega todo el día videojuegos, quieren mi casa, pero esto no termina bien para ellos cuando le hacen algo a mi perro. Historia de Reddit, esta dama les cuenta. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo y está empezando a afectar mi vida. Verás, mientras crecía, mi esposo solía ser el favorito, el niño de oro, y la madre estaba extremadamente cerca de él. Jacob me ha contado que como su padre solía estar bastante ocupado con el trabajo, su madre y él pasaban mucho tiempo juntos. Pero he notado que su hermana Sara no es tratada de la misma manera por mi suegra. Aunque estoy segura de que mi suegra ama a sus dos hijos, he notado una y otra vez que favorece más a mi esposo. Estoy segura de que mi cuñada también debe haber sentido eso mientras crecía, por lo que mi esposo siempre ha tratado de llenar ese papel siendo un buen hermano mayor para ella y siempre estar allí para ella. Pero lo cierto es que tanto mi cuñada como mi suegra a veces se comportaban de manera tan absurda que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando comenzamos a salir, Jacob, que aún era un recién graduado universitario en ese momento, y mi suegro, incluida Sara, solían vivir en la misma casa. Mis suegros le habían dado a mi esposo un piso completamente diferente para que pudiera tener su propia privacidad e invitar a quien quisiera. Por eso a veces me invitaba a su casa para pasar la noche con él. Sin embargo, en varias ocasiones por la mañana, mi cuñada entraba a nuestra habitación mientras estábamos durmiendo, sin llamar. Como puedes imaginar, a veces ni siquiera estábamos vestidos adecuadamente, pero ella actuaba como si fuera completamente normal y empezaba a hablarle a Jacob de cosas muy aleatorias. Esto era extremadamente extraño para mí, ya que me sentía incómoda con que ella me viera en mi ropa interior. Antes de que alguien lo señale, entiendo completamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, así que debería haber esperado esto. Pero golpear la puerta antes de entrar a una habitación realmente es demasiado pedir. Supongo que a veces los hermanos pueden ser muy cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos tan bien cuando Jacob y yo comenzamos a salir, por lo que encontré extremadamente irrespetuoso su comportamiento. Naturalmente, hablé con Jacob al respecto y le dije que no volvería a venir a menos que pusiera un cerrojo en la puerta. Él estuvo de acuerdo, pero como puedes imaginar, mi cuñada, que trató de irrumpir en la puerta la mañana siguiente sin éxito, comenzó a gritarnos sobre por qué teníamos la puerta cerrada con llave. Comenzó a sacudir la puerta y a golpearla, pidiéndole a su hermano que la dejara entrar. Finalmente, Jacob la dejó entrar y ella entró furiosa en la habitación cuestionando por qué había instalado el cerrojo en primer lugar. Cuando me notó, me señaló y empezó a gritarle a él. Me quedé sorprendida al escuchar lo grosera y despectiva que sonaba. Jacob le dijo que él era quien quería instalar el cerrojo en la puerta, pero mi cuñada no estaba convencida, enojada le dijo que eran hermanos y que no deberían tener secretos entre ellos. Jacob le dijo que no tenía secretos y que había instalado el cerrojo para que ella no irrumpiera mientras él y yo estábamos durmiendo, ya que era realmente perturbador. Al escuchar esto, mi cuñada volteó la cabeza hacia mí y gritó que todo esto era culpa mía y que yo estaba interfiriendo entre ella y su hermano. Todo esto me pareció demasiado, ya que soy muy poco confrontativa, así que me excusé para ir al baño. Podía escucharla seguir gritando y a Jacob intentando calmarla. Cuando finalmente se fue, él vino a consolarme. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que hablaría con ella de nuevo para que también me pidiera disculpas a mí. El próximo fin de semana, cuando fui, ella me pidió disculpas y me dio una excusa muy patética de que necesitaba hablar con Jacob muy urgentemente sobre algo, por lo que pensó que estaría bien entrar. Jacob le pidió firmemente que no nos molestara de nuevo y ella asintió tímidamente. Aunque este problema se resolvió, este no fue su único comportamiento extraño hacia Jacob. Si Jacob y yo discrepamos en algo, incluso en cosas pequeñas como películas, y si mi cuñada estaba cerca, ella comenzaba a decirle cómo debería salir con alguien que tuviera gustos similares a los suyos y que claramente no éramos el uno para el otro. Jacob le lanzaba una mirada de desaprobación, pero ella solo sonreía. Otro incidente fue cuando ella me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado, tratando de indagar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido honestos sobre el pasado del otro desde el principio, pero no me sentía cómoda compartiéndolo con su hermana. Pero a pesar de mis sentimientos, ella me hacía preguntas incómodas como ¿por qué tu ex terminó contigo? ¿No eras lo suficientemente buena para él?
O hacía comentarios como que la exnovia de mi hermano era mucho más bonita que tú. Todas estas preguntas y comentarios ocurrían cuando ella y yo quedábamos solas. Comencé a sospechar lentamente que ella estaba tratando de jugar este juego conmigo y menospreciarme. Inicialmente me quedé callada, pero después de varios días en que continuó, un día ya había tenido suficiente. Le respondí su burla diciendo cómo prefería la familia de mi exnovio más que la familia de Jacob, ya que mi exnovio no tenía familiares entrometidos y dominantes. Mi cuñada pareció sorprendida por mi reacción y esto la calló por un tiempo. Lo que le dije era básicamente cierto. Aunque mi cuñada tenía una relación extraña con mi esposo, mi suegra no era mejor que ella. Cuando entré por primera vez en su vida, mi suegra me ignoraba, pero una vez que se dio cuenta de que Jacob y yo nos estábamos tomando en serio, empezó a comportarse como si estuviera tratando de robarle a su hijo. A propósito, me ignoraba en la cena o durante las reuniones familiares y actuaba como si no existiera. A veces Jacob notaba esto e intentaba hablar con ella al respecto, pero ella nunca cambió. Mi suegra incluso una vez me llamó presumida y consentida solo porque mis padres me enviaron a una escuela privada y ella era maestra de escuela pública. Incluso sé que intentó convencer a Jacob de no casarse conmigo y le dijo que siguiera buscando una pareja mejor que yo. Afortunadamente, a mi esposo no le importaba su opinión y de todas formas me propuso matrimonio. Cuando mi suegra y mi cuñada se enteraron de que él me había propuesto matrimonio, se volvieron locas. Ambas me llamaron para decirme que quizás esta era una mala decisión y como Jacob no las escucharía, yo debería terminar la relación y devolverle el anillo. Me pareció muy extraño y me negué, diciéndoles que estaban cruzando una línea al pedirme algo así cuando amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían convencerme, mi suegra cambió de tono y me dijo a regañadientes que debería esforzarme por ser la mejor esposa para él, cuidarlo de la misma manera que ella lo había cuidado todos estos años. Me sentí un poco ofendida, pero traté de no ofenderme más por sus palabras. Sara, por otro lado, me dijo que claramente solo era una cazafortunas y que su hermano merecía a alguien de su estatus. Lo cual era gracioso porque en un momento era un problema que fuera a escuelas privadas y al otro que no tenía suficiente estatus para él. Estaba desequilibrada. Amenazó con asegurarse de exponerme antes de nuestro matrimonio para que Jacob nunca se casara conmigo. Después de esta conversación, hablé inmediatamente con Jacob sobre todo y él se sorprendió de lo groseras que habían sido conmigo. Discutió con ellas por esto, pero tanto mi suegra como mi cuñada se mantuvieron firmes en su opinión de que yo no era lo suficientemente buena para él. Él me dijo que las ignorara y que me amaba, independientemente de lo que ellas pensaran. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, me sentí mal de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra propia boda. Así que cuando mi suegra ofreció pagar la mitad de nuestros gastos, declinamos cortésmente, con Jacob diciéndole lo duro que habíamos trabajado para ahorrar dinero solo para esta ocasión. En lugar de estar felices por nosotros, esto la volvió aún más molesta y comenzó a decirle a Jacob cuán triste estaba de que ya no lo necesitara. Pero el padre de Jacob parecía estar muy orgulloso de nosotros. A diferencia de su hermana y su madre, su padre era bastante tranquilo y nunca tuvo problemas con nuestra relación. Dado que mi suegra seguía quejándose con Jacob, llegamos a un compromiso, diciéndole que nos encantaría que ella organizara la cena de ensayo para nosotros. Ella estuvo de acuerdo e intentamos que eso trajera paz. Sin embargo, cuando se acercaba a la boda, las cosas tomaron un giro inesperado. El primer incidente fue cuando mi cuñada se invitó a sí misma a cenar con nosotros, diciéndole a Jacob cuánto lo extrañaba. Para ese momento, Jacob y yo ya estábamos viviendo solos después de nuestro compromiso. Así que pensamos que realmente quería pasar tiempo con su hermano. Así que aceptamos. Jacob me preguntó claramente si estaba bien tener una cena con ella y acepté a regañadientes, ya que no quería ser grosera con mi cuñada, que pronto iba a ser parte de mi familia. Mientras teníamos una buena comida, mi cuñada, aparentemente de la nada, comenzó a hablar sobre cómo detestaba absolutamente a las parejas infieles y cómo los infieles no valían nada. La miramos con curiosidad, pensando a dónde iba con esto, cuando mi cuñada me miró directamente a la cara y me preguntó cómo se sentía no valer nada. Mis cejas se fruncieron en confusión, y luego mi cuñada comenzó a gritar, acusándome de tener un romance con mi compañero de trabajo, Zach.
Jacob le preguntó qué quería decir con eso, y mi cuñada comenzó triunfalmente a sacar fotos mías con uno de mis compañeros de trabajo, agitándolo e insistiendo en que me había atrapado con las manos en la masa. Yo ya sabía que nunca le había sido infiel a Jacob desde que comenzamos a salir, así que también estaba curiosa sobre por qué pensaba que tenía una aventura con mi compañero de trabajo. Al mirar las fotos, parecían bastante inofensivas. Es cierto que Zack y yo éramos compañeros de trabajo cercanos, pero solo porque ambos comenzamos en la empresa al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cada vez que cometía algún error para que nuestro jefe no nos reprendiera. Zack tenía novia y Jacob lo sabía. No tengo bloqueo en mi teléfono y siempre había sido bastante franca con Jacob sobre todos mis compañeros de trabajo. Estos momentos casuales capturados en las fotos fueron tergiversados por mi cuñada en algo que no eran evidencia de una aventura imaginaria. En realidad estaba muy lejos de sus acusaciones infundadas y sentí una oleada de ira por sus intentos de manchar mi integridad y tensar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera hablar para defenderme, Jacob, sorprendido y visiblemente molesto, intervino por mí. Le preguntó a mi cuñada por qué me estaba siguiendo y tomando fotos con mis compañeros de trabajo en varios lugares públicos sin el consentimiento de nadie. Mi cuñada, al escuchar esto, comenzó a justificar que solo quería investigarme, ya que no era de su estatus y tenía miedo de que me estuviera casando con él para llevarme su dinero. Jacob le dijo firmemente que sus afirmaciones eran infundadas y que estaba creando drama innecesario de la nada. Intentó razonar con ella, pidiéndole que dejara de difundir mentiras y tratar de dañar nuestra relación, pero mi cuñada siguió gritándole que abriera los ojos a la evidente aventura que estaba ocurriendo. También intenté decirle que éramos solo compañeros de trabajo, pero ella se aferró vehemente a sus afirmaciones. El ambiente se volvió tenso a medida que sus acusaciones se intensificaron. Ya había tenido suficiente de sus acusaciones y gritos. Así que le dije a mi cuñada que iba a presentar una denuncia policial en su contra, por tomar mis fotos ilegalmente y acosarme. Su expresión se petrificó mientras me miraba y me preguntaba si estaba hablando en serio. Le dije que claramente tenía todas las pruebas y que había seguido intencionalmente y tomado estas fotografías mías con mis compañeros de trabajo sin mi consentimiento y estaba tratando de difamarme con mentiras ridículas. Mi cuñada me preguntó qué era lo que quería y le dije que no iba a presentar una denuncia en su contra siempre y cuando se mantuviera alejada de mi vida. En este punto, no había nada que mi cuñada pudiera hacer para escapar de esta situación. Miró a su hermano, pero Jacob me apoyó y le dijo que debería estar agradecida de que estuviera dispuesta a dejarlo pasar, ya que lo que había hecho estaba claramente mal. Ella acordó a regañadientes mantenerse alejada de mí. Y desde ese día, ella y yo no hemos hablado. Jacob sigue teniendo una relación con ella, pero nunca se ha atrevido a hablarme después de eso. Ahora, el segundo incidente que ocurrió antes de nuestra boda fue justo la noche antes de la boda, durante nuestra cena de ensayo. Mi suegra, que había insistido en tomar la responsabilidad de nuestra cena de ensayo, declinó nuestra oferta de ayudarla de alguna manera antes del evento y nos dijo que ella se encargaría de ello. Sin embargo, al llegar quedó claro que los preparativos no eran como se esperaba. La cena de ensayo resultó ser una colección de manteles de plástico en mesas de picnic y comida mexicana fría. Durante la cena, ella seguía actuando molesta y eso hizo que toda la celebración se sintiera un poco extraña. Se emborrachó y empezó a comportarse de manera inapropiada con los otros invitados, diciendo que no podía esperar a que terminaran las cosas de la boda y lo estresante que había sido. Aunque no contribuyó financieramente ni en la planificación. Eventualmente, mi suegro también se enojó y la sacó. Mi cuñada trató de protestar, tratando de justificar el comportamiento de su madre, pero mi suegro se negó a escucharla. Como puedes imaginar, fue un completo desastre y empecé a entrar en pánico, pensando que estas dos mujeres de alguna manera arruinarían mi boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea. Le dije firmemente que necesitaba desinvitar tanto a mi cuñada como a mi suegra, ya que claramente, con la forma en que se estaban comportando, definitivamente harían algo para eclipsarnos durante la boda. Mi esposo se negó vehemente e intentó asegurarme que su padre estaría allí y no les permitiría salirse con la suya. Entonces tuve que amenazar a Jacob con que si no desinvitaba a su madre y hermana, no habría boda al día siguiente. Jacob estaba visiblemente sorprendido por mi demanda, ya que sabía exactamente cómo sonaba, pero estaba ansiosa pensando en lo que estas mujeres estarían tramando.
No quería volver a avergonzarme frente a mi familia y amigos en mi día de boda. Jacob claramente no tenía límites sólidos, pero esperaba que con esta última decisión entendiera cuánto estaban empezando a afectar nuestra relación. Afortunadamente, Jacob comprendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano en la mañana y le informó que su madre y su hermana estaban desinvitadas. Mi suegro ni siquiera pareció sorprendido y le aseguró que se aseguraría de que mi suegra y mi cuñada no aparecieran sin invitación. Después de unos momentos de nuestra conversación con mi suegro, mi suegra y mi cuñada empezaron a llamar a Jacob continuamente, claramente para convencerlo de que los dejara venir a su boda. Pero Jacob les dijo firmemente que después de cómo se habían comportado conmigo durante nuestra relación, no se sentía cómodo con ellas durante la boda. Al escuchar esto, mi suegra empezó a decirle lo mala que era yo por interponerme entre él y su madre, y mi cuñada también intentó razonar con él, pero Jacob se mantuvo firme en su decisión. Me sentí mal de que mi suegro no pudiera venir a nuestra boda por culpa de su esposa y su hermana y, créeme, me sentí horrible por mi ultimátum. Pero todos mis sentimientos de culpa se fueron por el desagüe cuando más tarde me enteré por algunos primos de Jacob que mi cuñada y mi suegra habían planeado usar vestidos blancos en nuestra boda. Me contaron cómo tenían un grupo de WhatsApp familiar donde solo había miembros femeninos y en este grupo, mi cuñada animaba a los demás a vestirse de blanco también, diciendo que no había razón para que la novia fuera la única que llevara blanco. Me quedé sorprendida por lo bajo que podían llegar a herirme. Después de enterarme de esto, me alegré de que las hubieran desinvitado. Jacob extrañaba a su familia, pero también entendía de dónde venía yo. En general, tuvimos una gran boda y nadie intentó eclipsarnos, pero desde ese día, mi suegra y mi cuñada dejaron de hablarme por completo, lo cual me alegró mucho y estaba perfectamente cómoda con ello. Solo invitaban a mi esposo a cenar o en ocasiones especiales, lo cual no me molestaba demasiado. Mi suegro, por otro lado, fue amable conmigo y seguimos manteniendo el contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos meticulosamente nuestro dinero y eventualmente compramos una nueva casa este año, es nuestra primera casa y, como puedes imaginar, estábamos muy emocionados de finalmente ser propietarios de algo tan grande. Sus padres y mi cuñada vinieron a visitar nuestro lugar para una pequeña celebración de inauguración de la casa y ese día, para evitarlos, visité a mis padres y pasé un tiempo con mi familia. Ahora, llegando al problema principal, el mes pasado, de la nada, mi suegra me llamó. Esto fue muy inesperado, ya que ella y yo nunca habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, me preguntó casualmente cómo había estado y cómo iba mi vida. Me sorprendió un poco su repentino interés, pero respondí a sus preguntas de todos modos. Luego comenzó a preguntar cómo se sentía vivir en una casa tan grande cuando solo estábamos Jacob y yo. Sus palabras me hirieron porque Jacob y yo llevábamos mucho tiempo queriendo quedarnos embarazados, pero debido a algunos problemas de infertilidad, no podía quedarme embarazada. Jacob sabía de esto y, aunque lamentablemente no estuviéramos el uno al otro, obviamente nuestras familias también sabían esto, por lo que mi suegra hizo comentarios sutiles al respecto. Luego continuó informándome que mi cuñada estaba embarazada. Me quedé sorprendida al escuchar esto, ya que este iba a ser su sexto hijo. Había escuchado de Jacob que su marido no tenía trabajo y no creía en usar condones, lo que llevaría a estos embarazos accidentales. El compañero de mi cuñada era el epítome de la pereza y no hacía nada en la casa para ayudarla a ella o a los niños. He escuchado de Jacob que él trata a mi cuñada como su sirvienta personal, ni siquiera paga las facturas de la casa. Mi cuñada trabaja en varios trabajos a tiempo parcial mientras él pasa todo el día jugando. A pesar de cuánto todos han hablado con ella, mi cuñada nunca lo deja. Mi suegra luego continuó diciendo que como mi cuñada ya no podía permitirse seguir trabajando durante su embarazo, pensaba que sería una buena idea que Jacob y yo renunciáramos a nuestro lugar, ya que era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me quedé sorprendida por su demanda y luché por encontrar palabras. Le pregunté si me estaba tomando el pelo, pero mi suegra continuó diciendo que estaba de hecho siendo muy seria y que mi cuñada y su esposo merecían vivir en una casa más grande. Pero como ella no tenía espacio en su propia casa para dejarlos mudarse, les había pedido que se mudaran con nosotros.
El peso de este anuncio colgaba en el aire y me encontré tratando de componer una respuesta en medio del torbellino de emociones que ahora me envolvía. Casa, que aún estábamos pagando. La idea de que alguien más se mudara con nosotros tan abruptamente sin siquiera pedirnos permiso era intrusiva y ridícula. Sin embargo, mi suegra y mi cuñada enfatizaron que ya habían hablado con Jacob y que él había estado de acuerdo con esto. Esto parecía extraño, ya que Jacob y yo siempre compartíamos todo entre nosotros, y sabía con certeza que definitivamente me habría contado la noticia si hubiera estado de acuerdo en dejar que su hermana y su familia se quedaran con nosotros. Le dije firmemente a mi suegra que, dado que la casa era tanto de mí como de Jacob, él no podía dar el permiso solo sin mi consentimiento. Nadie podía vivir aquí con nosotros sin que ambos estuviéramos de acuerdo. Para comprometerme, le dije que estaría feliz de hospedar a mi cuñada y a su esposo durante unos días si eso era lo que querían, pero no les permitiría mudarse conmigo. Mi suegra, por otro lado, empezó a gritarme que hacer espacio para mi cuñada y su esposo se esperaba de mí como una nuera obediente y si aceptaba sus demandas, todos nuestros problemas pasados serían perdonados. Así que, enojada, le respondí, claro, estaré feliz de dejarles nuestro hogar, pero mira, todavía estamos pagando por este lugar, y sé que si mi cuñada y su esposo se mudan, no nos ayudarán con la hipoteca ni con las facturas. Por lo tanto, creo que deberías asumir alguna responsabilidad y ayudar a pagarle a mi cuñada, su esposo y sus hijos para vivir en nuestra casa. Estaré feliz si puedes pagar solo la hipoteca por nosotros y nosotros podemos cubrir las facturas de todos. Sé que no podrás pagar la hipoteca con el único trabajo que tienes, así que dime cuándo vas a conseguir un segundo trabajo para pagar la deuda. Mi suegra, al escuchar esto, estalló en un acceso de ira y, expresando su descontento, me dijo que era ridículo que le pidiera que pagara la hipoteca por nosotros. Yo le respondí que era igualmente ridículo que esperara que cuidáramos de la familia de mi cuñada y que los dejáramos mudarse. Esto le enfureció aún más y siguió gritando mientras yo sonreía satisfecha. Colgó la llamada cuando se dio cuenta de que no iba a ceder a sus demandas. Poco después, mi cuñada llamó gritándome por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo como siempre había sabido que yo era solo una cazafortunas y le dije que ella era la cazafortunas por intentar vivir con nosotros. Y si alguna vez quería ver quién era la verdadera cazafortunas en la familia, entonces necesitaba mirar a su propio compañero que no hacía nada para ayudarla. Esto pareció callarla. Le dije firmemente que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero nunca permitiría que su familia entrara en nuestra casa a menos que estuvieran dispuestos a ayudarnos con nuestra hipoteca. Ella me acusó de ser despiadada y de priorizar el dinero sobre la familia. Actualización. Gracias a todos los que me han brindado su apoyo. Para responder a la pregunta más importante que todos siguen haciendo. ¿Por qué mi suegra exigiría algo tan ridículo de nosotros? Es porque mi suegra siempre ha sido así de arrogante. Claramente, mi esposo ha permitido que esta farsa continúe durante demasiado tiempo, y él y yo necesitamos sentarnos y tener una conversación seria al respecto. Es patético cómo mi suegra puede mentir sobre su propio hijo solo para salirse con la suya. Mi cuñada es solo un peón en su juego, que hace lo que su mamá quiere porque mi suegra siempre ha favorecido mucho a mi esposo. Mi cuñada simplemente sigue lo que su mamá dice con la esperanza de que mi suegra también la favorezca. En este caso, mi cuñada se beneficiaría de esta situación, ya que podría depender de nosotros para pagar sus cuentas y cuidar de sus hijos, mientras su inútil esposo no hace nada. Estoy esperando a que mi esposo regrese de su viaje de negocios para que podamos hablar. No quiero discutir esto por teléfono con él, ya que es demasiado importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como mencioné anteriormente, estaba esperando a que mi esposo regresara para poder sentarnos finalmente a hablar. Cuando regresó y finalmente pudimos hablar, le conté sobre cómo su madre me había llamado exigiendo que renunciáramos a nuestra casa para su hermana y su familia. Jacob claramente se sorprendió al escuchar esto, y continuó contándole toda la historia. Entonces, él confesó que no tenía idea de todo esto y que lo único que su madre le había dicho antes de irse de viaje era que su hermana estaba embarazada. Eso era todo lo que él sabía sobre la situación y no tenía idea de que ella haría demandas tan ridículas. Le dije firmemente que esperaba que hablara con mi suegra al respecto y que manejara la situación, ya que yo no puedo lidiar con su familia, y él estuvo de acuerdo.
Llamó a mi suegra frente a mí y le preguntó por qué me había mentido sobre él. Atrapada en su mentira, mi suegra trató de retroceder, diciendo que no exactamente había mentido, y que ella sabía que él no tendría ningún problema con que su hermana viviera con nosotros. Así que había decidido tomar cartas en el asunto y preguntarme directamente. Jacob la detuvo en seco y le preguntó por qué asumía que él no tendría ningún problema con que mi cuñada y toda su familia se mudaran. Mi suegra le dijo que él y mi cuñada eran cercanos, así que obviamente eso significaba que él estaría encantado de ayudarla, permitiendo que su familia se mudara. Al escuchar esto, cerré los ojos frustrada, pero mantuve la boca cerrada ya que Jacob necesitaba manejar a su madre. Mi esposo entonces le dijo firmemente que de ninguna manera iba a permitir que mi cuñada, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros, y que ella no tenía derecho a obligarnos a hacernos cargo de ellos. Mi suegra comenzó a gritar que mi cuñada realmente necesitaba a alguien en este momento, pero mi esposo le dijo que no era nuestra responsabilidad y que si ella quería, entonces ella debería cuidar de mi cuñada. Luego comenzó a decir que mi suegro no quería eso y que su casa era demasiado pequeña, pero nosotros estábamos viviendo en una casa tan enorme. Así que fácilmente podríamos ayudar. Mi suegra incluso llegó a decir que, dado que yo era estéril de todos modos, podría ayudar a los hijos de mi cuñada y esto me haría sentir realizada. Mis ojos se abrieron de par en shock, pero por primera vez vi que el rostro de mi esposo cambió de color. Él le gritó que no tenía derecho a decir algo tan insensible sobre mí y que no podía usar eso en mi contra para obligarme a cuidar a los hijos de mi cuñada. Continuó diciéndole que mi suegro tenía razón en no querer tener nada que ver con mi cuñada, ya que se había convertido en una máquina de parir hijos y que él había terminado con ambos. Mi suegra trató de retractarse, pero Jacob continuó gritándole que esta era nuestra casa y yo era su esposa. Y cualquiera que me faltara el respeto a mí, también le faltaba el respeto a él y no merecía permanecer en su vida. Con esas últimas palabras, cortó la llamada. Desde entonces, él no ha tenido contacto con mi cuñada ni con mi suegra. Mi suegro se llamó para hablar con él, pero después de enterarse de todo el incidente, entendió exactamente por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Mi suegro habló y se disculpó conmigo en nombre de su esposa, pero le dije que de todos modos no era su culpa. Actualización 3. Ha sido un par de semanas interesantes. Muchas personas sugirieron que instalara cámaras alrededor de mi casa en caso de que mi suegra y mi cuñada decidieran aparecer y armar un escándalo. Así que lo hice, las pedí en línea e instalé varias alrededor de mi hogar. Bueno, por suerte decidieron aparecer el fin de semana pasado, golpeando mi puerta mientras estaba completamente sola. Cuando vi que estaban aquí desde mi cámara, llamé inmediatamente a Jacob y él dijo que estaba en camino. Cuando abrí la puerta, allí estaban mi suegra y mi cuñada, mirándome furiosas. Exigieron que las dejara entrar, pero mantuve mi postura, negándome a permitirles la entrada y diciéndoles que si tenían algo que hablar, podían hacerlo desde afuera. Mi suegra comenzó a gritar sobre lo despiadada que era, acusándome de ser codiciosa y egoísta. Le dije con calma que esta era nuestra casa y que no tenían derecho a irrumpir sin ser invitadas. Mi suegra continuó, sin darse cuenta de que las cámaras capturaban cada momento. Le recordé con calma nuestra conversación anterior, reiterando que no iba a renunciar a mi hogar por mi cuñada y su esposo, y que si tenía algo más de qué hablar, debería esperar a que Jacob regresara a casa. Mi cuñada, por su parte, comenzó a arguir que estaba rompiendo la familia sin razón alguna y que estaba siendo demasiado terca. Me dijo que no solo era una cazafortunas como siempre había sabido, sino que ahora estaba tratando de alejar a su hermano de ellos. Entonces les informé que todo lo que estaban diciendo estaba siendo grabado en nuestras cámaras y que usaría esta evidencia para obtener una orden de restricción en su contra, para que la próxima vez no pudieran acercarse a menos de 100 metros de nuestra casa. Sus ojos se abrieron de par en shock, y mi suegra gritó que no me atrevería a hacer eso. Sonreí con malicia y le dije que si no salían de nuestra propiedad en ese mismo momento, ella recibiría una orden legal muy pronto. Esto las asustó y mi cuñada comenzó a decir que estaba exagerando y que no era gran cosa. Afortunadamente, en ese momento Jacob llegó. Se acercó hacia nosotros calmadamente y preguntó a mi suegra qué estaba haciendo allí. Mi suegra corrió para abrazarlo, pero él esquivó y le preguntó nuevamente con firmeza qué estaban haciendo allí, ella y mi cuñada.
Mi cuñada comenzó a decir que sabían que era yo quien intentaba controlar su vida al no dejarlo hablar con ellas, y que habían venido a enfrentarme. Rodé los ojos ante lo absurdo que sonaban ambas. Jacob aclaró a ambas que fue él quien tomó la decisión de cortar el contacto y que no quería tener nada que ver con ninguna de las dos. Mi suegra comenzó a suplicarle en este punto que la perdonara. Pero él simplemente les pidió que dejaran la propiedad o no tendría más remedio que llamar a la policía. Sus ojos se abrieron de par en shock, claramente ninguna de las dos había esperado esta reacción de él. Jacob continuó diciéndoles que si volvían a aparecer en nuestra casa, entonces él y yo seríamos libres de llamar a la policía y hacer que la sacaran a la fuerza. Ellas lucían devastadas, pero a Jacob ya no le importaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente estuviera defendiéndonos. Desde entonces, Jacob también ha hablado con mi suegro, quien estaba tan sorprendido como nosotros de que mi suegra y mi cuñada hubieran ido a nuestras espaldas a aparecer en nuestra casa sin previo aviso. Nos aseguró que hicimos lo correcto al no dejarlas entrar, y él también está cada vez más frustrado con su comportamiento. Sé que con Jacob siendo tan firme al respecto y echándolas, no se atreverán a poner un pie en nuestra propiedad nunca más. Si lo hacen, bueno, contactaré a un abogado y les enviaré una orden de inmediato. Estoy contenta de que mi esposo finalmente se haya dado cuenta de lo tóxica que es su familia y espero que ya no nos molesten más para que podamos vivir nuestras vidas en paz. Espero que esta sea mi última actualización, ya que también quiero seguir adelante con esta situación. Actualización 4. Esperaba que mi última actualización fuera la final, pero lamentablemente no fue así. Tengo mucho para contar. Con Jacob nos fuimos de vacaciones hace unas semanas y mientras estábamos lejos de casa, mi cuñada entró a mi casa. Básicamente rompieron una ventana de la parte de atrás y luego cambiaron cerraduras y todo. No teníamos alarma como tal, pero sí las cámaras que habíamos colocado. Habíamos dejado a nuestro perro con uno de esos sistemas que le llenan el plato de comida y agua cada tanto, y una amiga lo visitaba día por medio para ver cómo estaba. Por eso yo decidí ver qué hacía usar las cámaras desde mi teléfono. Mi corazón se aceleró cuando vi a mi cuñada y sus hijos junto a su esposo, quien estaba jugando videojuegos en mi sala de estar en ropa interior. Lo peor es que no veía a mi perro, y es porque lo habían echado. Él tenía una puerta trasera para hacer sus necesidades en el patio trasero, pero lo dejaron salir por delante y se fue, no sin antes tratarlo mal para que se fuera. Así que le mostré a Jacob y decidimos terminar las vacaciones antes. El viaje era de unas 5 horas, pero una hora antes de llegar llamamos a la policía. Para cuando llegamos había un par de patrulleros y se encontraban en la puerta hablando con mi cuñada. Inmediatamente explicamos que esa era nuestra casa y que esas personas no tenían derecho a estar ahí. Así que uno de los oficiales llamó a servicios de protección infantil y se llevaron a los hijos, mientras que mi cuñada y su esposo fueron arrestados. En todo ese tiempo que duró varias horas, apareció mi suegra. Yo comencé a ver las grabaciones anteriores de las cámaras de seguridad y vi que ella también estuvo el día anterior con ellos. Así que la policía también se la ha arrestado porque la consideró una especie de cómplice. En resumidas cuentas, no pasaron demasiado tiempo en la cárcel, pero estamos pensando en tomar medidas legales contra ellos. Primero órdenes de restricción y luego alguna demanda por daños y perjuicios, ya que cambiaron cerraduras, rompieron algunas cosas dentro y también nos hicieron perder algunos días de hotel en nuestras vacaciones. Volveré cuando tenga más novedades de todo esto, aunque no va a ser pronto. Actualización 5. Bueno, las órdenes de restricción ya están listas y ahora no pueden acercarse a más de 100 metros de nosotros y de la casa. También perdieron un juicio por 7.500 pesos por los daños y otras cuestiones que tiene que pagar mi cuñada y su esposo, pero como no tienen mucho, seguro que le pedirán a mi suegra. Muchos me preguntaron por mi perro en la última actualización, ya que al final no comenté qué pasó con él. Por suerte, solo fue a la casa de un vecino, quien lo cuidó hasta que nosotros llegáramos. Solo estaba un poco asustado por cómo lo habían tratado para que se fuera, pero eso fue todo. Estaba muy contento cuando nos vio. Mi suegro también está cansado de mi suegra. Así que está pensando en pedir el divorcio, pero si eso ocurre o no, ya no es de mi incumbencia, por lo que no creo que les traiga una actualización de eso. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.